Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo y saludamos con mucho cariño a todos los que sintonizan con nosotros, porque Dios es bueno y nos ha permitido nuevamente hacer esto para su gloria. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Si se han dado cuenta, hemos estado estudiando el libro de Mateo porque queremos dar a conocer a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nosotros ya lo hemos entronado, lo hemos coronado con nuestras alabanzas y sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar, aleluya, y que está cayendo sobre nosotros su santa unción, aleluya, gloria a Dios. En Mateo 4, nosotros sabemos que estuvimos en el capítulo 3 el domingo pasado, aunque saltamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, pero ya sabemos que en Mateo 4 Cristo ya ha sido bautizado y es llevado por el Espíritu al desierto donde viene el diablo y quiere tentar a Jesús. De hecho, tentó a Jesús. Gloria a Dios. Y Mateo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y eso yo lo tengo subrayado porque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese era el propósito de Dios, del Espíritu. El propósito de Cristo era otro, pero vamos a ver. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles manda acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oramos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, y yo te pido la intervención divina de tu Santo Espíritu en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para que nuestro espíritu pueda oír lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú nos des un entendimiento sobrenatural para que gustemos de tu palabra, para que atesoremos tu palabra, para que ingiramos tu palabra, para que podamos digerir tu palabra, vivir tu palabra y proclamarla, Señor. Te amamos, Señor Jesús, y estamos agradecidos por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Todos experimentamos la tentación, todos. El deseo de Satanás de tentarnos está arraigado en la idea que él tiene, que es todo opuesto a la idea que tiene Dios. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno perezcamos y que todos seamos salvos. El diablo quiere todo lo contrario. El diablo quiere que no procedamos al arrepentimiento y que ninguno seamos salvos. De esa idea es que viene la tentación. Por eso que él se dedica a tentarnos. El mismo Señor en 2 de Pedro capítulo 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa,
según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y él quiere llevarse a todo el que pueda enredado y tienta a todo el mundo. Ahora la palabra del Señor nos exhorta también en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que es importante que nosotros estemos alertas de esto. No podemos adormecernos creyendo que el diablo está tranquilo y que no nos va a tentar. Él está todo el tiempo tentando como el león rugiente buscando a quien devorar. En Mateo se le llama tentador, ¿verdad? Juan capítulo 8:44, Jesús mismo se refiere a él de otra manera, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuando le hablaba a aquellos que trataban de matarle. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, así que el diablo es tentador y es un homicida. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Fíjate, Cristo decía, a mí que les digo la verdad, a mí me quieren matar. Mas al homicida, a ese es que ustedes le sirven, le decía a los que trataban de matarlo. En el nombre de Satanás en hebreo significa enemigo y adversario. También se le conoce como el diablo, como nos enseña Apocalipsis, que hemos estado estudiando, que en griego significa acusador, y sabemos que le llaman el dragón y la serpiente antigua. En el trabajo, él está trabajando activamente. Nosotros sabemos que él trabaja todo el tiempo. Lo vemos que sucede en nuestro mundo porque el mundo está bajo su influencia, pero lo lindo es que el mundo está bajo su influencia por un tiempo limitado, ¿verdad? Por un tiempo limitado. A él se le olvida eso cuando trata de tentar a Jesús. Es por eso que debemos ser sabios y tenemos que conocer sus estratagemas, tenemos que conocer sus estrategias, conocer la forma en que trabaja, porque él anda tratando de tentarnos todo el tiempo. Y aquí en la tentación de Jesús, él usa 3 tácticas. Él usa 3 cosas que nosotros tenemos que estar alertas. Antes de hablarle de esas 3 tácticas, le voy a decir sobre la tentación, que yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero es bueno repetirlo, que la tentación de por sí no es pecado. Por eso Cristo fue tentado. Ceder a la tentación, darle cabida a la tentación, llevar en acción la tentación es lo que es pecado. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que ser tentado no es pecar. Ser tentado es ser incitado a actuar en rebelión a Dios. Pero si nosotros no lo llevamos a cabo, podemos vivir sin pecado como Jesucristo. Nosotros no podemos controlar la tentación. Nosotros lo que podemos controlar es cómo respondemos a la tentación. La tentación es común para todo ser humano. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Pero miren la palabra resistir. O sea, usted tiene que resistir, porque usted puede resistir y Dios nos ayudará. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todos somos tentados de una manera u otra. Y una de las cosas que nos hacen vulnerables a ceder al pecado es cuando pensamos que nosotros no tenemos que cuidarnos de X o Y situación. Siempre que nosotros pensamos que nosotros no vamos a hacer X o Y cosa como la hizo aquel y como la hizo aquella, nos descuidamos en esa área. Es más, caemos en una situación donde estamos juzgando a los demás.
¿verdad? Caemos a juzgar a los demás exponiéndonos nuestro orgullo, pensando que nosotros somos más fuertes que aquel que se dio a la tentación o que nosotros no podemos, nosotros somos más fuertes que ellos, ¿verdad? Es importante recordar que Jesús nos socorre cuando somos tentados. En Hebreo 2:18, mira qué linda la palabra de Dios, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Gloria a Dios, Él viene a nuestro socorro cuando somos tentados. Así que en vez de ceder a la tentación, nosotros lo que tenemos que clamar a Él, que fue tentado como nosotros en todo, pero sin pecado, porque Él promete socorrernos. Así que cuando seamos tentados, acudamos a Cristo. En nuestras debilidades, acudamos a Cristo. No nos refugiemos en nuestra debilidad diciendo, es que Dios sabe que yo soy débil. No, Dios quiere que en nuestras debilidades acudamos a Él porque Él entiende y nos ayudará cuando seamos tentados. En Lucas 23:31 dice, el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú una vez vuelto, o sea, Dios y Cristo sabiendo que él iba a ceder a la tentación, una vez vuelto, o sea, cuando te arrepientas, vete y conforta a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Así tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros volvamos a Dios reconociendo nuestros pecados y nos arrepintamos, si seamos perdonados, no seamos, entonces ahora no nos da permiso para ir a juzgar, al contrario, para ir y confirmar a nuestros hermanos. Fíjate que Satanás tuvo que pedir a Pedro. Él no tiene libertad en todos los aspectos, en todas las capacidades. Él a veces pide permiso para zarandearnos, ¿verdad? Para tratar de tentarnos. Bueno, para tentarnos, para tratar de que pequemos. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti. Qué lindo. Dios, así mismo como Satanás está trabajando todo el tiempo, hasta overtime, para tratar de tentarnos, Cristo está trabajando todo el tiempo y overtime rogando por nosotros, para que no nos falte la fe. Gloria a Dios. Cristo ora por nosotros. En Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hermanos, todo el libro de Hebreos habla de Jesús como el mejor pacto, como lo mejor. ¿Por qué? Porque en el viejo pacto los sacerdotes iban y presentaban los pecados del pueblo, pero esos sacerdotes se morían y dejaban de ser. Pero Cristo dice, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aleluya. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Su intervención por nosotros es perpetuamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A aquellos que nos acercamos a Dios, Cristo, intercede por nosotros perpetuamente. Gloria a Dios. Él ora por nosotros, intercede por nosotros. Entonces, entendamos ahora las tácticas que usó Jesucristo en esta tentación en el desierto. Del diablo contra Jesucristo en el desierto. Estuvo la tentación y nosotros sabemos que la tentación no es pecado de por sí. La tentación viene a todos y Jesús nos socorre y nos ayuda. Ahora, en Primera de Juan 2:15-16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Escuchen bien porque aquí están las estrategias que usó el enemigo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y él resume todo lo que hay en el mundo, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el sueño que usted pueda tener en esta mañana tampoco viene de Dios. Porque Dios quiere que usted escuche esto, hermano. Por más que usted lo sepa, por más que usted lo haya leído, reprenda, hermano, porque la hora de dedicársela al Señor, ¿por qué nos cae tanto sueño? Reprendamos eso, hermano, porque yo le voy a decir, es triste. Eso, el enemigo, déjeme decirle, hermano, el enemigo
quiere adormecernos. No estoy hablando ahora del sueño físico, ¿verdad? Pero estoy hablando en nuestra vida espiritual todo el tiempo adormecido, todo el tiempo adormecido. Y no podemos estar alertas ni siquiera con el tiempo que sacamos para Dios. Y eso es triste. Reprenda eso, pelee eso, que Dios le va a dar la victoria. Dios le va a dar la victoria en eso. Yo sé que ustedes no quieren estar adormecidos a la hora de oír la palabra de Dios. No puede ser. Eso es una batalla. Es una batalla, y fíjese, es una batalla normal porque eso es algo que Dios nos dio. El sueño Dios nos los dio para que nosotros descansemos. Pero mal usado fuera de la voluntad de Dios, no nos bendice. Al contrario, nos hace daño. Aquí Juan nos revela esas 3 tácticas que usó Satanás para tentar a Jesús. Exactamente lo que trata de hacer con nosotros, que son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que voy a empezar con esos 2. Los deseos de la carne, lo vemos en Mateo 4 cuando dice, y el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Era malo tener hambre? No. Pero usado fuera de la voluntad de Dios, era una tentación que estaba usando Satanás. Él sabía que Jesús era hijo de Dios, eso es otra cosa. Ponerle en duda si era hijo de Dios. ¿Por qué sabemos que él lo sabía? Si en el capítulo 3 de Mateo, cuando fue bautizado Dios, después fue bautizado Jesucristo, cuando se levantó del agua, le dijo, y después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el diablo sabía que él era el Hijo de Dios y Jesucristo sabía que él era el Hijo de Dios. Así que ese sí eres Hijo de Dios, ese sí, en esa frase, no era una pregunta, era una aseveración. Sí, eres hijo de Dios. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Ya, o si no, también lo podemos ver, ya que eres el Hijo de Dios, no pases hambre. Ni dile a estas piedras que se conviertan en pan. Así que, hermano, eso no era una duda de la identidad de Cristo. Eso era un reto a la identidad de Cristo. Cristo tiene hambre y Satanás trata de explotar ese deseo. Por eso a veces yo le digo, el sueño no es malo, pero Satanás trata de explotar eso, ¿verdad? Satanás trata de explotar el deseo de la carne, que son dados por Dios, pero en una forma no ordenada por Dios. A Satanás le gusta tentarnos con lo que con cómo nos comportamos. O sea, Satanás le encanta que nosotros nos comportemos impulsivamente, pensando solamente en la gratificación del momento y no en la consecuencia que viene detrás. Eso es lo que hace Satanás. Así que nosotros antes de actuar tenemos que pensar en las consecuencias y no solamente en la gratificación del momento. Hay muchos apetitos dados por Dios. El hambre, el sueño, el amor, el apetito sexual, el apetito relacional, el hambre también espiritual de poder estar en su presencia. Todos esos son apetitos dados por Dios. Y usados bajo su autoridad, como yo les decía, nos bendice. Pero fuera del propósito de Dios y de la autoridad de Dios, lo que nos trae es dolor y problemas. Y nosotros lo hemos visto en toda nuestra vida. Eso es lo que Satanás siempre trata de hacer y hacer que nosotros hagamos. Eso es lo que él estaba intentando con Jesús. Usar el hambre física que Jesús tenía después de 40 días y 40 noches de ayuno, tentándolo a usar su poder para convertir las piedras en pan. Pero si ustedes se dan cuenta, tampoco era malo que él convirtiera las piedras en pan y se las comiera. Pero lo que el diablo quería hacer era interrumpir la preparación espiritual que Jesucristo estaba haciendo para su ministerio, porque Jesucristo se había ido al desierto, llevado por el Espíritu, para prepararse espiritualmente para el ministerio que le esperaba, para los 3 años que le esperaban de ministerio. Claro, si el diablo puede interferir en el propósito de tu ayuno, entonces
rompe la preparación espiritual que usted tenía planificado con ese ayuno. Así que Satanás intenta interrumpir su preparación espiritual induciéndolo a satisfacer su apetito físico, porque el ayuno de Jesús tenía el propósito de prepararlo espiritualmente. Así que cuando nosotros le damos lugar a nuestros apetitos de la carne, entonces nosotros estamos rebelándonos contra Dios. Jesús se niega a ceder y cita las escrituras. Mira la importancia de conocer las escrituras. Él respondió, le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es lo primordial. Por cierto, las 3 veces que Jesús fue tentado, Jesucristo cita la palabra en Deuteronomio. Esta vez fue en Deuteronomio capítulo 8, versos del 3 al 4, cuando le dijo, no solo del pan vivirá el hombre. Jesús decía que la vida es más que la comida física, que es más que los apetitos físicos. Se trata de la comida espiritual, de eso es que se trata la vida. Por lo tanto, debemos tener cuidado de cada apetito carnal, de cada apetito carnal dado por Dios, si la expresamos de una manera que deshonra a Dios. Entonces está la vanagloria de la vida. Ay, de eso sabía el diablo, de la vanagloria de la vida. En Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Ahora es el diablo el que cita la Biblia. A sus ángeles mandarás cerca de ti y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que ahora el diablo cita la Biblia y está citando el Salmo 91. El Salmo 91 del 11 al 12. Ahora el diablo cita la Biblia y le dice, no, ya que eres el hijo de Dios, tírate de aquí, desde lo más alto y desde lo más importante, porque era el templo, ¿verdad? En otras palabras, el diablo trató de decirle a Cristo, tú estás en control de tu vida, toma control de tu vida. Y que mucha gente vive así, que ellos se creen que tienen el control de su vida. Muchos piensan que Dios vive como tú quieras, Dios te ayuda anyway, Dios es bueno, Dios te va a ayudar, tú estás en control de tu vida, échate abajo, después de todo, Dios te va a cuidar. Muchos piensan así, hermano, y el pensar así es una manera imprudente e egoísta de vivir. Eso es un orgullo de la vida, eso es vanagloria de la vida. De esta manera es que el diablo nos tienta a que tomemos control de nuestra propia vida sin pensar en las consecuencias, sin pensar cómo afectamos a los demás. Y Satanás se atrevió a citar la Biblia también. ¿Qué nos enseña eso? Que él conoce la palabra, pero no se somete a ella. ¿Cuánta gente conoce la palabra de Dios, pero no se somete a ella? No se somete a la palabra de Dios. Así vive mucha gente. Tienen el conocimiento en la cabeza, pero no tienen la obediencia en su corazón. Manipulan la palabra, la tuercen y la distorsionan para engañar a la gente. Por eso es que nosotros vemos gente que sabía mucha Biblia, que nosotros aprendimos mucho con ellos. La palabra de Dios no retorna vacía y la palabra de Dios sí tiene poder y la palabra de Dios se honra a sí misma. Por eso es que mucha gente que predica la palabra de Dios y nosotros la recibimos como la tenemos que recibir, la palabra nos bendice. Ahora, que ellos se hayan sometido a la palabra de Dios es otra cosa. Y lo vemos ahora con muchos que eran siervos de Dios, que creímos mucho en ellos y ahora resulta que no se sometían a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra, hermano. Tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo, para que así pueda hacerle frente al enemigo cuando éste quiera venir a tentarnos. Porque de la vanagloria de la vida sabe Satanás. Esa fue su caída. Ese fue el primer pecado en el universo, la vanagloria de la vida. Porque teniendo libre albedrío decidió querer ser como Dios. Por eso en Isaías 14
del 12 al 14, dice, tú que decías en tu corazón, Dios le dice a Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vanagloria. Cuando nosotros queremos usurpar el lugar de Dios, eso se llama vanagloria de la vida, orgullo de la vida, el peor pecado. En Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que se miren en ti. Wow. Vanagloria de la vida. Este es el primer pecado de la Biblia, como le dije. Se vanaglorió, su orgullo lo hizo rebelarse contra Dios. Y cuando nosotros tenemos vanagloria de la vida, nos rebelamos contra Dios. Así que seamos siempre humildes ante nuestro Señor, sometidos a Él. Porque hacer las cosas a tu manera, como cantaba Frank Sinatra, a mi manera y no a la manera de Dios, eso es rebelión contra Dios. Mateo 4:8, que es el texto audio de esta mañana, también nos dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Hermanos, las ofertas que nos hace el mundo, tengamos cuidado con las ofertas que nos hace el mundo. Siempre suenan bien. Siempre suenan bien. Atrevido el Satanás. Atrevido, abusador, y que ofreciéndole a Dios lo que a Dios le pertenecía. Pero él también, como nosotros sabemos, que por un tiempito, un tiempo limitado, se le ha permitido jugar aquí en el mundo. Y las cosas del mundo están bajo su control. El mundo está bajo su influencia. Y por eso él le decía y le hacía esta oferta. Estaba apelando a los deseos de los ojos. Le dijo, mira todo esto, míralo. Ay, hermano. Y hay un mandamiento en los 10 mandamientos que dice, no codiciarás, ¿verdad? Y hermano, ahora mismo el Facebook y todos estos medios están, mira lo que tengo, mira todo esto, mira lo que tengo, mira lo que como, mira cómo me he visto, mira cómo arreglo mi casa, mira dónde voy, mira lo que yo hacía, porque ahora también en el pasado, yo estoy viendo unos retratos de uno que se llamaba Tony Karate, que yo lo hallaba tan lindo en aquel entonces, mira lo que era, hermano. Miremos, es uno de los 10 mandamientos, dice, tengan cuidado con codiciar, porque codiciar es estar mirando lo que es aquel, lo que es aquella, cómo se ve aquel, cómo se ve aquella, lo que tiene aquel, lo que tiene aquella, todo el tiempo, y desear ser como aquella, y desear ser como aquel, o desear lo que éramos antes, mira, para atrás ni para coger impulso. Yo a veces miro para atrás cuando yo tenía 20 años y yo, yo no quiero ser aquella tonta de los 20 años. ¿Quién quiere irse tan atrás? No. Gracias, Señor. Yo no quiero, hermano, esa soy yo, ¿verdad? Pero desear ser como otras personas, eso es pecado, hermano. ¿Sabe por qué es pecado? Porque afrenta a Dios. Le estamos diciendo a Dios, tengo coraje contigo porque no me hiciste así, como aquella, como aquel. Tengo coraje contigo porque no me das de aquello, de lo otro. Eso es una afrenta a Dios, pero sin embargo, miramos lo que no tenemos, miramos lo que no somos y lo codiciamos en vez de mirar todo lo que Dios nos ha dado. Queremos tener esa casa, esa cocina, ese carro, esa familia, ese trabajo. Queremos tener la misma relación que tienen aquellos con los otros. Ay, no. Esta es lujuria de los ojos, hermano. Esto es pecado de los ojos. Nos esforzamos por tener y tener y tener. Y estamos siempre en una búsqueda interminable de tener. Eso se llama lujuria de los ojos, pecado de los ojos. Satanás intenta tentar a Jesús de esa manera. Mira qué atrevido. Entonces Jesús le dice, yo me imagino decir, mira Satanás, vete Satanás.
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo citando Deuteronomio 6:13. Resumiendo, cada vez que el enemigo vino a tentar a Jesús, Jesús le dijo, escrito está. Cuando miramos a Efesios 6, cuando Pablo le exhorta a los efesios a que se vistan con la armadura de Dios, nosotros vemos que todas las partes de las armaduras de Dios, todas las herramientas son defensivas para cuidarse, ¿verdad? Pero tenemos una que es la espada, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, que es la que usamos como ofensiva. Así que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? En Efesios 6:11 nos dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para eso. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Para eso tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Para estar firmes tenemos que conocer la palabra de Dios. Para que nosotros también podamos citar la palabra, como decía Jesús, vete Satanás porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Mateo no nos lo dice, pero Lucas nos dice, por un tiempo. Satanás va y viene, ¿verdad? Nosotros podemos resistirlo, nosotros podemos vencerlo, pero nos tenemos que seguir cuidando porque es por un tiempo que nos deja. Y a veces nos deja en esa situación y nos trata de tentar por otra. Así que Lucas nos dice, cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. Por último, les urjo, como Pablo urgía a los de Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 11, dice, seamos sabios en estas cosas, para que Satanás no gane ventajas algunas sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso es que hoy le estoy hablando de las estrategias del enemigo, porque nosotros tenemos que conocer al enemigo y sus maquinaciones para que nosotros podamos cuidarnos y no ceder a la tentación. El diablo anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que resistir la tentación, ¿cómo? Conociendo la palabra de Dios y sometiéndonos a ella. Y le digo, hermano, que Cristo nos ayudará porque Él es nuestro socorro. Y si en esta mañana no le has entregado el corazón a Dios, te sientes desprotegido, no le has dicho a Cristo, tú eres mi único Salvador. He pecado, soy pecador y necesito tu intervención para poder vencer. Y si tú reconoces en esta mañana que estás alejado de Dios, yo quiero que tú sepas que Cristo no tiene coraje contigo. Dios no tiene coraje contigo, al contrario, Él quiere tener una relación contigo. Ven a Cristo en esta mañana. Ven a Cristo, y si sabes que has cedido a la tentación y has parido pecado, también quiero que sepa que Él no tiene coraje contigo. Dice la palabra del Señor, una vez vuelto, o sea, arrepiéntete y serás confortado y confortarás a tus hermanos. Ven a Cristo, ahí es donde tú estás, tú puedes cerrar tus ojos y pedirle, Señor, ven a mi vida, ven a morar en mi corazón, perdona mis pecados, yo sola no puedo, pero contigo, Señor, con tu Santo Espíritu morando en mi corazón, ayúdame y transfórmame a que cada día yo me pueda parecer más y más a Cristo. Ayúdame a permanecer en ti, Señor. Límpiame de mis pecados. Mi vida te pertenece hoy, te la entrego a ti, Señor. Tuya es mi vida de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Es tan simple como aceptar a Jesús en tu corazón. Así que nosotros oramos en esta mañana y le pedimos al Señor que nos ayude a vencer. Todos, ninguno estamos exentos a ser tentados.
y a ceder a la tentación. Por eso es que tenemos que estar fortalecidos con toda la armadura de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ha sido expuesta y yo sé que ella hará aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias por el ejemplo de Jesucristo en nuestra vida. Gracias por el ejemplo de Jesucristo que siendo tentado en todo, no pecó. Y que cada vez que fue tentado, citó tu palabra. Sabemos que el enemigo trabaja todo el tiempo tratando de que nosotros tomemos las bendiciones que tú nos has dado y la usemos fuera de tu voluntad, deshonrándote a ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, te necesitamos a ser humildes, a someternos a tu palabra, a sobrevivir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Señor, yo todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Yo les exhorto a que busquen donde congregarse. Estamos aquí en Houston y todos los que están cerca pueden buscar nuestra dirección que se encuentra en el 8314 South Breeze, Houston, Texas 77071. Ahí estamos a su orden para servirles. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios.